Trichinella spiralis. Esta es un parásito el cual, entre sus características morfológicas, fisiología y su estructura, pues va a ser un parásito muy pequeño, es un nematodo muy pequeño. Este va a tener un tamaño de 1.6 milímetros en un macho adulto, y en una hembra adulta va a tener hasta 3.5 milímetros, va a doblar el tamaño del macho. Cuando están en su etapa de larva van a tener un tamaño de 60 nanómetros, de 60 a 100 nanómetros. El Trichinella spiralis va a ser la causa principal de triquinosis. Esta va a ser la enfermedad más común causada por él, aunque existen otros parásitos como el Trichinella pseudospiralis o el Britovi, que van a también causar esta, pero va a ser en menor medida. En cuanto a su fisiología y estructura, pues esta va a ser un parásito que va a vivir en la mucosa duodenal y yeyunal de mamíferos carnívoros en todo el mundo. Las larvas infecciosas se van a encontrar en los músculos estriados de mamíferos y que van a ser carnívoros o omnívoros sin distinguir uno del otro. También los principales animales en donde habita este parásito va a ser el cerdo, que pues va a ser más común que estemos en contacto con él, o el oso. Entonces estos parásitos, en cuanto a su periodo de su ciclo vital, entonces van a comenzar cuando los ingerimos. Pues la carne, si contiene estas larvas enquistadas, pues las vamos a ingerir, van a entrar hasta nuestro sistema digestivo, en el intestino delgado, donde estas van a pasar de larvas a un parásito ya adulto. Entonces van a pasarse a la circulación sanguínea, y estos van a ser llevados hacia el músculo estriado, donde ahí se van a enquistar. Aquí les voy a poner ahorita una imagen donde vamos a explicar el ciclo vital del Trichinella spiralis, pues en la imagen se ve y es muy sencillo. Va a ser la carne que está infectada. Esta pues va a tener su fase infecciosa, que es la larva enquistada en el músculo estriado. Entonces cuando nosotros la ingerimos, pues va a ser llevada y liberada en el intestino delgado, como ya lo habíamos mencionado. Entonces aquí, cuando llegan al intestino delgado, estas se van a madurar, y entonces ya como adultos van a pasar en adultos va a ser en el caso del cerdo. Una vez que llega al intestino delgado del cerdo, que sería el primer ciclo que se ve en la parte de arriba, van a pasar a la mucosa del ilion o de la mucosa duodenal y del yeyuno. Entonces ahí es donde se va a depositar la larva en la mucosa, y de ahí se va a pasar a enquistar en el músculo estriado del cerdo. Y en el humano pues va a ser un poquito diferente, nada más va a cambiar que pues la vamos a ingerir, la carne del cerdo, la carne contaminada por este parásito. Entonces vamos a notar que va a llegar al intestino delgado, pero ahora la larva va a ser liberada en la circulación, y esta la va a llevar hacia los músculos, donde se va a enquistar y va a provocar el daño. Los principales músculos que van a ser afectados van a ser la lengua, el deltoides, el pectoral,
los músculos intercostales, el diafragma y los gastronemios. También una sola larva, una hembra, cuando es fecundada, puede dar hasta más de 1500 larvas en un periodo de 1 a 3 meses. Otra cosa que quería mencionar es que esta larva, pues al enquistarse, puede causar o no causar síntomas. Entonces estos pueden darse de forma asintomática, pero eso ya lo explicaremos más adelante. Ahora hablaremos de la patogenia, del espiralis. Esta se puede decir que la tenemos por 3 grupos, la vamos a clasificar así. Entonces vamos a tener el grupo verde, así los vamos a poner. Verde como estado no alarmante, o más bien inicial. Amarillo, pues ya donde hay una alerta y donde ya hay algún síntoma, y rojo donde ya es algo grave. Entonces iniciemos por el estado verde, por así decirlo. Estos pacientes van a tener 10 larvas por gramo de tejido, y estos van a permanecer asintomáticos. Entonces ahora pasamos al amarillo, al periodo ya que está en alerta, por así decirlo, en nuestro semáforo. Estos van a tener más de 100 larvas por gramo de tejido, y ya van a tener una enfermedad significativa, o ya van a empezar con algunos síntomas como son dolores de cabeza, fiebre y debilidad. Ya cuando se tienen más de 1000 que van de 1000 a 5000 larvas por gramo, esto ya puede tener un cuadro grave de enfermedad, o ya puede presentar algo grave y nos puede llegar hasta la muerte. Las infecciones se pueden dar también por larvas migratorias, y los pacientes experimentan un síndrome pseudogripal, que esto va a tener la fiebre y las diarreas leves. Ya cuando pasamos al siguiente nivel, que va a ser el amarillo, nosotros vamos a observar que ya él va a tener una fiebre persistente, va a tener molestias gastrointestinales, eosinófila acusada, mialgias y edema preorbitario. Entonces ya aquí ya tenemos relación, lo de que hablamos lo anterior de nuestro semáforo amarillo, pues aquí también ya tenemos un estado amarillo ya de alarma. Ya vamos a pasar entonces al rojo, que sería ya tener síntomas neurológicos graves como psicosis, meningocefalitis y accidente cerebrovascular, que esto pues ya nos puede llevar a la muerte. Cuando los pacientes sobreviven a la destrucción muscular del enquistado de las larvas, en caso de que estas se den infecciones moderadas, la mayoría de los síntomas clínicos van a aparecer de 5 a 6 semanas. Cuando se da por una infección grave, o que ya tenemos muchas larvas, estas van a provocar que tengas endocarditis, encefalitis, lo que ya te puede llevar a la muerte, y es lo que se va a estar dando. También cuando tenemos ya una afección mayor en lo que va a ser nuestro diafragma, pues ya nos puede provocar un paro respiratorio, y pues eso también va a conducir a la muerte del paciente. Esto se va a dar entre 4 y 6 semanas, que ya va a ser una invasión extensa hacia todos los tejidos, y pues ya aquí sería frecuente la muerte. Ahora vamos a hablar del diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, podemos tener un cuadro clínico, y lo podemos sacar mediante biopsias, o también hay algunas pruebas serológicas para
diagnosticarlo, pero lo más común, o lo que al menos estuve yo leyendo, es por una biopsia o por las pruebas serológicas, y pues se va a dar mucho por el consumo de carne. Y también otra cosa que podemos intuir en el diagnóstico es que cuando se produce un brote epidémico en alguna zona, pues es más fácil identificarlo, porque ya sabemos que en esa región están siendo afectados por esto, por la carne, pues sí, carne infectada del animal, que en este caso pues sería el cerdo, que sería lo que más común nosotros podríamos encontrar para consumo humano. En cuanto a su tratamiento, prevención y el control de este parásito, pues vamos a tener que el tratamiento de la triquinosis es asintomático, ya que no existe ningún fármaco o fármacos eficaces frente a las larvas tisulares. Esto quiere decir que solo nosotros vamos a poder estar tratando con el paciente para tratar de hacer que se recupere de la triquinosis, pero solo llevando un control de los síntomas o signos que nos esté presentando, y no podemos dar en sí un tratamiento que erradique o que ataque directamente a lo que es el parásito. Se recomienda también que se le den corticoides para los síntomas graves, junto con tianbendazol o mebendazol. Estos van a ser también para sobrellevar o tener un trato mejor hacia el paciente. De acuerdo a la prevención, pues nosotros vamos a tener como recomendaciones principales, pues cocinar bien las carnes de lo que es el cerdo o el oso, pero pues aquí nosotros no estamos tan en contacto pues con carne de oso, no es tan comercial. Entonces pues sería cocinar bien las carnes, evitar comernos la carne de cerdo cuando está aún roja. Al momento de nosotros checar el platillo, o al momento de estarlo cocinando, al hacer un corte se debe de ver de color grisácea, no se debe ver roja o sangrienta. Otra forma de prevención que se usa sobre todo en empresas de envasado es que la carne debe de ser congelada de forma rápida a 40 grados centígrados, y esto hará que el microorganismo muera, y de forma más lenta o prolongada, por así decirlo, tiene que estar a 15 grados durante al menos un rango de 15 a 20 días, y esto evitará tener el riesgo de contagiarnos. También se recomienda que tomemos medidas de higiene. Esto se daría también porque muchas veces pues la gente en sus ranchos o en otros lugares acostumbran a alimentar los cerdos con desperdicio y con cosas que la gente pues ya no tiene, o más bien le están sobrando. Entonces esto también causa riesgo al estar alimentando al cerdo de forma indebida. Entonces en eso también se debe de tener cuidado y tratar de consumir la carne de forma más controlada. ¿Qué más? Entonces esto sería todo para su control, prevención y el tratamiento, y sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.